Bueno, entonces, cosas que nos quedan por ver de aquí. Nos queda por ver las pinzas, por ahí, bueno, algún componente, ¿no? Sobre todo a nivel de teoría. A ver si carga esto o no quiere cargar. O es que tengo una conexión lenta, claro, que también puede ser. Vamos a ver si conseguimos que conecte esto. No, no quiere que os dé clase hoy. Está la conexión lenta aquí, no sé por qué, no debería, pero... Sí. Hay test y hay preguntas, me parece, de respuesta corta. Bueno, lo retomamos aquí. Dentro de los componentes neumáticos que habíamos visto, vimos sobre todo como actuador los cilindros. Bueno, pues lógicamente hay más actuadores, no son solo los cilindros lo que podemos tener. Tenemos un primer grupo de actuadores que son los rotativos, ¿vale? Actuadores de giro, pinzas y motores neumáticos. Bueno, aquí se van a diferenciar en el giro que pueden dar, es decir, el ángulo que pueden cubrir en el giro y luego cómo están hechos constructivamente. Aquí tenéis un primer actuador de giro que es de tipo pistón simple. Viene a ser un cilindro neumático donde tengo una cremallera y un tornillo en el medio, que es lo que convierte el movimiento lineal de avance del cilindro en un giro del eje este que está aquí, ¿no? Aquí está ya representado desde arriba y aquí tenéis un dibujo simplificado en perspectiva de más o menos cómo sería. Cuando avanza o retrocede el cilindro, produce un giro a cada uno de los dos sentidos ahí el actuador de giro. Tenemos este otro que es lo mismo, pero con dos cremalleras, pero exactamente igual, ¿vale? Fijaros que el símbolo es el mismo para los dos, porque solo se diferencian en cómo están construidos, pero el funcionamiento, lo que hace ese componente es exactamente igual. En este tendríamos giros por debajo de una vuelta, por debajo de 360 grados. Este tipo de actuadores, pues para robótica, brazos automatizados y cosas de esas, pues es bastante útil. Luego tenemos este, que es el de paletas, otro tipo distinto. Ya no tengo un cilindro lineal, sino que tengo lo que sería parecido a un cilindro, pero en forma circular, donde ya directamente se traduce el giro en el movimiento angular que hace el émbolo, ¿no? Lo que sería el émbolo de este cilindro. Lo tengo de paleta simple o de doble paleta, ¿no? Con dos cámaras donde hago fuerza por los dos lados. Lógicamente aquí pues va a haber una diferencia seguramente en cuanto a la fuerza que pueden ejercer. El de la derecha, que hace fuerza sobre dos superficies, sobre una mayor superficie resultante, va a tener más fuerza que el de la izquierda, donde el aire empuja solo sobre esta superficie de la paleta, ¿no? Es la diferencia sustancial que hay entre los dos. Y nuevamente el símbolo, el del actuador de giro, que es exactamente igual. Vale, las pinzas, otro tipo de... Esto podríamos decir que es un tipo de cilindro que se aplica mucho en robótica también, en brazos automatizados. Tengo dos tipos, la de simple y la de doble efecto, y dentro de cada uno de ellos
tengo la de movimiento angular y movimiento paralelo, ¿vale? O apertura angular y apertura paralelo. El mecanismo es un cilindro, ya sea de simple o de doble, que en su cabeza, junto con el vástago, tiene un mecanismo que produce lo que es la apertura de la pinza. Si abre de manera angular, es decir, se va abriendo el ángulo de las pinzas para liberar lo que tiene en medio, se llama de apertura angular, y si abren en paralelo las dos pinzas, se llama apertura paralela. Es una cuestión de cómo está construido mecánicamente, no tiene más. La parte del cilindro, la parte de neumática es exactamente igual. Al final lo que voy a tener es un cilindro por el que meto aire o saco aire, para producir el cierre o la apertura de la pinza. ¿Vale? Bueno, esas son las dos. Y el símbolo, fijaros que bueno, es el símbolo de un cilindro, añadiendo la parte de la pinza, unido con una flecha a esa vía del aire. Y lo mismo tanto para una como para otra. Cambia el accionamiento de la pinza, que está dibujado en ángulo para el angular, o con dos líneas paralelas para la de apertura paralela. Es bastante intuitivo. Y luego tendría otro tipo que es la de expansión. Esto es como si fueran tres dedos que cuando extiendo o contraigo el cilindro se cierran, ¿no? Es como estas pinzas que hay en los almacenes muchas veces, manuales para coger cosas en la parte de arriba, que tienen un accionamiento lineal, un eje, que cuando se extiende abre la pinza y cuando se cierra, cuando va hacia atrás, la pinza se cierra. Estas sirven para hacer sujeciones, por ejemplo, tipo las que hacen las máquinas herramientas también, tipo de sujeción que haces en una fresa, en un torno, son sujeciones de este tipo. La sujeción, por ejemplo, que hace la cabeza de un taladro, ¿no? Es ese mismo tipo de sujeción. En este caso no roscando, sino tirando de la pieza exterior hacia atrás o hacia adelante. Lo que hace es el cierre. Bueno, aquí de hecho lo tiene representadas las dos posiciones, ¿no? Esta y esta de aquí. ¿Vale? Lo que hace es atrapar algo en el interior, lo agarra desde el exterior atrapándolo dentro. Esa sería la pinza de expansión interna y expansión externa. Bueno, una hacia afuera y otra hacia adentro, que no son exactamente la misma. ¿Vale? El símbolo sigue siendo el de la pinza, sí. Yo creo que aquí no lo pone, pero el símbolo sería... Sí. Yo la dibujaría así, como la de apertura paralela. Bueno, luego tendríamos motores neumáticos. La manera en la que se construye el primero de ellos, que es el de paletas, muy similar al compresor de paletas. ¿Vale? Es lo mismo, pero en este caso lo que hago es meterle aire para producir el giro del elemento que tengo en el medio. ¿Vale? Pero constructivamente es muy similar. Es muy similar. Al final voy a conseguir que lo que hay en el medio, por acción de la presión de aire sobre las paletas, gire. Y gire de manera repetida, ¿no? Aquí ya puedo tener un giro indefinido mientras le esté metiendo aire a presión. Tenéis... O sea, el anterior de giro de 60 puede ir y volver, pero no puede mantenerse girando. No, en estas tú puedes hacer un ciclo completo, en estas de aquí. Puedes girar hasta 360 grados como mucho, que fíjate que en estas, por ejemplo, no llega a 360 grados, está por debajo. Estaría sobre 300 o algo así, pero no puedes mantenerlo dando vueltas. Un motor neumático lo puedes mantener dando vueltas indefinidamente. De hecho, bueno, las típicas aparatos para apretar las tuercas de una rueda en el taller es eso, es un motor neumático. Le metes aire a presión y gira igual que un taladro, pero en vez de por acción eléctrica, en este caso por acción del aire comprimido. Y luego tengo este otro modelo que constructivamente se parece mucho a lo que es el motor de un avión, de estos de hélice antiguo, ¿no? Tengo un montón de cilindros con una excéntrica en un eje y a medida que voy metiendo aire y sacando voy produciendo el giro continuo, ¿no? De la parte que está en el centro. Ese sería el de pistones radiales y este sería el de paletas. La simbología, cuando gira solo en un sentido sería este de aquí, cuando gira en los dos sentidos sería este de aquí, tanto para uno como para otro, para el de paletas como para el de pistones radiales. Y luego, si no completa el giro y va oscilando, el símbolo sería muy parecido a este, al del... Bueno, muy parecido no, sería el mismo que el del actuador de giro.
Aquí sería porque ya no completa vueltas completas, sino que puede estar girando en los dos sentidos, pero dentro o por debajo de los 360 grados, ¿no? Por debajo de la vuelta. Eso lo llamamos motor oscilante. Respecto a motores neumáticos, lo más relevante es esto que tenéis aquí. Luego otra cosa que, la verdad que esto no sé si lo habíamos visto, no lo habíamos visto, pero bueno, lo repasamos por si no lo habíamos visto. El primer día cuando empezamos a explicar, comentamos que tan importante como la presión de aire es el uso que hacemos de la depresión de aire, de las presiones por debajo de la presión atmosférica. Cuando trabajamos con presiones de ese tipo hablamos de técnicas de vacío. Lo que nos sirve por regla general es para hacer un efecto de succión y poder sujetar materiales en una línea de producción, ¿no? Que pueden ser cajas, pueden ser piezas, cristales, por ejemplo. Es típica la aplicación de una línea de producción de parabrisas de coches, ¿no? Que sujetan con ventosas el parabrisas. Eso es con esto, con técnicas de vacío. Producimos un vacío en la ventosa y entonces cuando le pegamos una superficie plana la succiona y la puede soportar. ¿Vale? En función de cómo sea el tamaño de la ventosa, la forma, pues tendrá un peso máximo. Ahí tenéis algunos tipos constructivos de las ventosas. Hay diferentes soluciones para agarrar en diferentes sentidos, no solo se puede agarrar cosas en horizontal, ¿no? ¿Veis esta, por ejemplo, de aquí? Una solución para una suspensión vertical. ¿Vale? Se utiliza también en robótica, lo podéis tener para manipular piezas. En todo lo que sea plano y liso, esta solución nos vale perfectamente. Otro tipo de piezas, pues a lo mejor tengo que pensar en una pinza, ¿no? De las que vimos antes, más que una ventosa. En envasado, por ejemplo, para cerrar cajas, ¿vale? También es útil. Con diferentes soluciones rótulas puedo hacer una sujeción de una superficie inclinada, incluso con ventosas adecuadas, superficies curvas. Siempre y cuando la ventosa se cierre bien sobre la superficie que quiero sujetar, es perfectamente válido. Incluso tubos, ¿no? Como aparece aquí. Una ventosa específica para poder coger tubos. Para poder hacer el vacío, necesito bombas de vacío, ¿no? O generadores de vacío. Son dos elementos distintos que hacen la misma función. En este caso vamos a ver, me parece que la que comenta aquí es la bomba de vacío, que es un componente que de lo sencillo que es, la verdad que es una solución bastante ingeniosa. Sería el símbolo que tenéis a la derecha. ¿En qué consiste una bomba de vacío? La bomba de vacío es un conducto por el que hago pasar el aire a presión. Fijaros que os dibuja aquí la toma de presión y pasa directamente a escape por dentro de la pieza, ¿eh? No tiene más. Es estar tirando aire a escape con una pinza. En la parte intermedia tiene un estrechamiento y en ese estrechamiento es donde saco el conducto donde voy a tener depresión de aire. Esta válvula lo que aprovecha es el principio, la ley esta de Bernoulli, el principio de Bernoulli, que cuando acelero un fluido se va a producir una depresión de aire, una bajada en la presión. Esa bajada en la presión va a aparecer en esta cámara interna que tengo en la bomba de vacío y es la que va a hacer por la vía que está nombrada como U el efecto de succión. ¿Vale? Fijaros que internamente no es más que un estrechamiento que está aquí en la parte central y luego el aire lo dejo escapar por R por la parte frontal. En esta cámara del medio, al haber estrechado el aire aquí en el punto que está marcado como 2, es donde se va a producir la depresión de aire. Esta cámara va a estar en una presión por debajo de la presión atmosférica y es con lo que voy a conseguir hacer el efecto de succión. Eso es por una ley de fluidos donde hay una proporcionalidad entre la velocidad y la presión, una proporcionalidad en este caso inversa. Cuando aumento mucho la velocidad de un fluido, voy a conseguir que la presión disminuya. Y es lo que aprovecho aquí pues para hacer el efecto de succión. Lo mismo que pasa en las alas de los aviones, ¿no? Que es el mismo principio. Genero más presión por una cara que por la otra, con lo cual ahí en un avión se traduce en una fuerza ascensional, una fuerza que tiende a hacer que el ala vaya hacia arriba. Aquí lo que hacemos es aprovechar la bajada de presión para hacer un efecto de succión. Pero el principio físico es el mismo. Y fijaros que es una pieza sin partes móviles, completamente sólida, que no tiene ninguna complicación internamente. El símbolo pues ya me da una idea, ¿no? Me dibuja ese estrechamiento, me dibuja el escape. Para un accionamiento muy sencillo con una bomba de vacío, pues sería algo como esto de aquí. Cuando yo cierro esa válvula 2.2, el aire pasa directamente y se produce la succión. Y cuando suelto, deja de pasar aire y deja de succionar. Hay que tener en cuenta con las bombas de vacío que si la tengo funcionando,
al final estoy echando aire del compresor a escape. Entonces tengo que hacerla funcionar solo en momentos puntuales, cuando necesito el efecto de succión. Porque si no, voy a consumir un montón de energía en estar continuamente haciendo funcionar el compresor para mantener la presión del aire. Bueno, y luego tablas que en estas no vamos a entrar, de dimensiones que tiene que tener la ventosa, número de ventosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cómo seleccionar en función de eso, pues el generador de vacío. Luego diferentes tipos de ventosas, diferentes acabados, digamos, y con las fuerzas que son capaces de conseguir. Unas formulillas, como no hemos entrado en temas de diseño, pues esto nos lo saltamos. Bueno, luego tendríamos la parte de las válvulas. Aquí sí que vamos a hacer una parada para echarles un vistazo muy rápido. Tipos de válvulas de distribuidoras que tenemos, que esto me parece que no lo habíamos explicado muy rápido. Tengo las de asiento y las de corredera, ¿vale? En estas imágenes que tenéis aquí, que de manera simplificada me dibujan cómo sería mecánicamente, cómo estarían construidas, la de la izquierda es la de corredera y la de la derecha es la de asiento, ¿vale? En este caso sería de asiento y cursor. Bueno, no, esta es de corredera pero con cursor y esta es de corredera pura tal cual. Las que tenemos nosotros aquí son de este tipo, son las más económicas, las más sencillas constructivamente, las de corredera, ¿vale? La 5.2, por ejemplo, es una típica que se construye como corredera. La 4.2, que se construye como válvula de asiento, no sé si la tenemos aquí, esa ya es más cara, pero porque constructivamente es más complicada. Bueno, la 4.2 igual era esta, si es esta de aquí. Esta es de corredera, pero tiene el asiento y el cursor, que es esta parte que tiene aquí, que me da el paso de aire para esas vías, que complica constructivamente la válvula. Ya tengo que tener un muelle, tengo que tener otra pieza que es la que me cierra las vías de arriba, mientras que esta es una simple pieza que se desplaza izquierda y derecha, la carcasa exterior y ya está. Mucho más sencillo, ¿no? Mecánicamente. Pensar que todo lo que sea sencillez van a ser ahorrarme problemas en electricidad, pero en mecánica exactamente lo mismo. Mientras más sencilla sea constructivamente una pieza, menos te va a fallar. Aquí que tengo más piezas, esta pieza es susceptible de fallar con más frecuencia y además va a ser más cara de fabricar, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de las de asiento me distingue varios tipos. Asiento cilíndrico, ¿vale? Que sería la C, asiento cónico, que sería la B, y asiento, perdón, la A, y ¿cuál me salté? Vale. Y el asiento plano, bueno, son dos, lo que pasa que estas dos son de asiento cónico las dos, la A y la B, y la de asiento plano es la C. Asiento cónico porque la superficie en la que apoyo para cerrar el paso del aire tiene forma cónica. Y asiento plano porque la superficie en la que apoyo para cerrar el paso del aire es plana, ¿no? Por ejemplo, la válvula reguladora de caudal, la parte que deja pasar el aire en uno de los sentidos, típicamente está construida con un asiento cónico. Por eso en el símbolo nos dibuja el angulito que representa el cono y el círculo que me representa la bola que cierra sobre el asiento cónico. ¿Vale? Que en el asiento cónico, en el A, sería una bola la que por presión de aire me cerraría el paso del aire en el sentido contrario. Puede ser una bola o puede ser a su vez otra forma cónica como la que tenéis aquí. ¿Vale? En el asiento plano, con una superficie plana, soy capaz de cerrarlo sin problema. Bueno, las de corredera, que ya la habíamos visto, y esto sí que lo habíamos visto, que era cómo se nombraban, cómo eran las posiciones simbólicas y todo eso. ¿Vale? Recordar las letras que cambian, ¿no? De hacerlo por el sistema antiguo a hacerlo por el sistema más nuevo. Dentro de la simbología, pues las diferentes opciones, muchas de estas las vimos. Pilotaje neumático, por rodillo, por palpador mecánico, de palanca, bueno, según lo que vaya a ser lo que me produzca el movimiento de la válvula, pues lo represento de manera distinta. Bueno, luego tenéis, estas sí que las habíamos visto, ¿no? Cómo se construían la válvula 2.2, la 4.3, bueno, diferentes opciones. De cara al examen, pues estos gráficos, echarles un vistazo, para saber identificar bien de qué válvula se trata, ¿no?
Diferentes configuraciones típicas, que las tenéis ahí. La 2.2, que es la que llamamos válvula de bloqueo. Tengo dos opciones que son en posición cerrada en reposo, en posición abierta. La 3.2 también con sus dos combinaciones, abierta o cerrada. La 4.2 y la 5.2, ¿no? Sí, estas sí hay que saberlas de memoria. ¿Por qué? Porque igual te pongo este gráfico de aquí y te pido que me dibujes el símbolo, que me identifique si es tipo test en una lista de 4 símbolos, cuál es el símbolo que se corresponde. Sí, los gráficos mirarlos todos y echar un vistazo por el PDF que está en inglés, el del manual ese de neumática, la correspondencia, cómo los dibujáis, que se ven bastante mejor, porque aquí son dibujos mecánicos muy simplificados y en el otro te lo dibuja con todo lujo de detalles. El otro son cortes de las piezas dibujados a escala bien hechos. Yo en muchos de los exámenes he puesto de los del otro libro, más que nada porque se ven mejor. Aquí a veces es más difícil de interpretar que en el otro. Y bueno, ¿qué más nos queda? Nos quedan las raras, unas que hay al final. Bueno, la pinta que tiene, estas las vimos, pero igual no vimos cómo eran mecánicamente, ¿no? Una válvula antirretorno, para que el aire solo pueda circular en un único sentido. En este caso, en la que he dibujado aquí, el aire pasa de izquierda a derecha, ¿vale? Fijaros que en cuanto al paso del aire, si tengo esta válvula, el aire pasa en dirección contraria a la flecha, ¿vale? Yo me fijaba en la válvula reguladora de caudal en el sentido que me daba ese ángulo como si fuese una flecha, porque es la posición en la que el aire pasa por el estrangulamiento. Por eso os decía, si veis el sentido que tiene ese ángulo, os marca el sentido en el que regula, ¿vale? Pero precisamente porque por el antirretorno el aire no puede pasar en sentido contrario. O mejor dicho, el aire pasa libremente en sentido contrario. Como no puede pasar es en el sentido de la flecha. La selectora de circuito, que al final es esa bola que tengo ahí en medio y muevo a un lado y muevo al otro. Vimos en una de las prácticas que el resultado de utilizar una T a una selectora de circuito era que tenía un escape de aire, ¿no? La selectora de circuito, la finalidad que tiene es que si estoy metiendo aire solo por un lado, el otro lado esté cerrado, como está en esta posición. Si meto aire por aquí, si meto aire por este lado de aquí, la bola me está cerrando todo ese de ahí. Y al revés, si empujo por la izquierda, la bola se desplaza hacia la derecha a esta posición y el aire pasaría por aquí, pero con esta vía bien cerrada, que es de lo que se trata. Con una T, si están cerca las válvulas, voy a conseguir que funcione exactamente igual, pero voy a estar perdiendo parte del aire que no va a estar dando orden, sino que lo voy a tirar. Al final va a salir arriba igual, ¿no? Pero voy a perder eficacia, voy a tener menos presión. Puede que me sirva esa presión para hacer accionar lo que tengo, puede que no. Con la selectora de circuito aseguro de que todo el aire que entra va a salir por la salida y no se pierde. Válvula de escape rápido. Esta creo que la habíamos comentado también. Esta es la que utilizo justo en la vía de salida de un cilindro cuando quiero que ese movimiento lo haga rápido. Si quiero que salga, por ejemplo, muy rápido en un cilindro y lo tengo dibujado como hacemos en el Fluid Sync, que salen hacia la derecha, pues tendría que ponerla en la vía de la derecha. Si quiero que entre muy rápido, tengo que ponerlo en la vía de la izquierda. Esto lo pregunto siempre en el examen de una u otra manera, pero la válvula de escape rápido la pregunto siempre. A veces lo que hago es en un ejercicio muy sencillo de electroneumática. Quiero en electroneumática, por ejemplo, hacer que con un pulsador salga el cilindro y cuando llegue al final me accione un final de carrera y el cilindro vuelva, ¿vale? Y quiero hacer que el cilindro vuelva a la mayor velocidad posible. Te digo eso en el enunciado. Entonces tú tienes que saber que tienes que poner la válvula de escape rápido para que vuelva lo más rápidamente posible. Igual que si te digo en el mismo, quiero que salga lentamente y que vuelva lo más rápidamente posible. Pues bueno, en la vía de la derecha, que es la por donde escapa el aire cuando sale, pones un regulador de caudal y en la vía de la izquierda pones la válvula de escape rápido. Así garantizas el movimiento regulado en el avance o en la salida y el movimiento rápido en el retorno o en la entrada.
La de simultaneidad, que también es una válvula de corredera muy sencilla. Cuando empujo por un lado, lo que hago es cerrar el paso del aire, ¿vale? Con lo cual cierro el paso del aire por este lado, pero cierro también el paso del aire por el otro. Por eso no me basta solo con dar aire por una vía. Si meto aire por la derecha pasa lo mismo. La corredera se desplaza para la izquierda, me está tapando por un lado la toma de aire X y por otro lado en el centro me está tapando la propia toma de aire Y. El aire no puede llegar a la salida 2. Y solamente cuando meta el mismo aire por los dos lados, la pieza queda en el medio y es cuando el aire puede pasar por el medio. Tengo que conseguir equilibrarla en el medio. Por eso es como una función AND. Necesito tener las dos entradas a la vez. El símbolo ya me da una idea un poco de cómo funciona, ¿no? Me pone la corredera con los dos topes para ver cómo va. La reguladora de caudal que hemos estado utilizando, ¿cómo sería? Pues el antirretorno junto con un estrangulamiento por tornillo. Cuando junto las dos cosas, tengo la reguladora de caudal unidireccional. Y si no tiene el antirretorno, sería un regulador de caudal bidireccional. Aquí los que manejamos en todas las prácticas eran los de la derecha, ¿no? El unidireccional. De hecho, teníamos que orientarlo bien, pues para que regulase en el sentido correcto. Llega bien la señal ahí al spa, llega bien el wifi. Llega bien. Me alegro. Es que como os veía distraído, digo, igual es que no me están oyendo. Bueno, luego tenemos las válvulas reguladoras de presión y de secuencia. Aquí tenemos varios tipos. Para interpretarlas en el símbolo, lo que me suelen poner, una flecha en el sentido del paso del aire, ¿vale? En este caso, fijaros que tal como está dibujada esta válvula, en el sentido de reposo el aire no podría pasar, ¿no? Si no meto aire por la toma de presión, que es la que está arriba, que es esta de aquí, si yo no meto aire por aquí, la válvula no va a funcionar. Cuando yo meta aire, ¿qué voy a hacer? A la vez que meto aire, esta línea discontinua me está indicando un pilotaje. Estoy metiendo aire de pilotaje por la derecha. Y al pilotar, lo que hago es desplazar algo internamente, que tengo que imaginar que esta flecha pasa para el medio. Y entonces ya estaría pasando el aire, ¿no? Estaría pasando el aire por ahí. Tengo que imaginar cómo se mueve la flecha que hay en el interior para un lado o para el otro para que el aire pueda pasar o no pueda pasar. En este caso opuesto a esa toma de pilotaje, lo que me dibuja es un muelle con una línea. Esa línea normalmente indica regulación y el muelle pues es la fuerza antagonista a la presión de aire pues para poder regular, ¿no? Para que a partir de un determinado umbral de presión sea cuando la válvula deja pasar la presión. Esta válvula, ¿vale? La podría utilizar, por ejemplo, pues para dar escape de presión en un compresor. Si me paso de la presión de aire, produciría aquí un escape, ¿no? Tengo esta vía iría al interior del compresor, estoy metiendo presión de aire a la válvula, cuando me paso, por ejemplo, de 12 bares o de 10 bares, deja que el aire escape, al escapar aire de dentro, la presión se equilibra. En cuanto la presión de salida llegue al valor al que está regulado el muelle, esa válvula se cierra y ya se queda ahí. ¿Vale? Sería una utilidad de esta válvula. Esta se puede utilizar también, lo habíamos visto un día, me parece que abajo, como final de carrera. Yo mido en la vía por la que estoy metiendo presión en un cilindro y cuando llego a la presión total, la que sea 5 bares o 6 bares, es que el cilindro ha llegado al final de su recorrido y ya está completamente metido dentro con aire a presión. ¿Vale? Cuando el aire dentro de la cámara alcanza la presión total es porque el cilindro ya está fuera. Bueno, en esa presión lo que puedo dar, por ejemplo, es dejar salir el aire en vez de a un escape, a un pilotaje para la válvula que hace retornar el cilindro. Y entonces haría la misma función que un final de carrera. En este caso lo que me diría sería la presión en el interior. Cuando alcanzo el valor que tengo que alcanzar, le doy la orden de que vuelva. Es otra utilidad de este tipo de válvulas. No es exactamente esta porque esta es un escape simplemente, pero ahí tenéis diferentes ejecuciones. De estas hay muchas variantes. Es simplemente pues eso, ver el símbolo y a ver qué es lo que puede hacer. Vale, aquí por ejemplo, en esta que está abajo a la derecha,
el aire iría hacia arriba, de abajo arriba. Cuando tengo una presión de aire suficiente que venza la resistencia del muelle, esta flecha se va a mover para la derecha y lo que va a hacer es echarme aire a escape, ¿vale? Mientras el aire va a estar pasando directamente entre entrada y salida. Es parecido al anterior, pero en posición de reposo deja pasar el aire, ¿vale? A la salida. Y cuando se supera la presión, me echa el aire a escape. En vez de darle a la salida, se lo da a escape directamente. La de aquí arriba es la que acabamos de ver, es exactamente igual. Esta de aquí es la que os decía, la de secuencia con regulación regulable. La diferencia es que en vez de escape va a lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo, para hacer esa función de final de carrera podría utilizar esta. Esta de aquí lo que te hace es te bloquea a partir de una determinada presión, ¿vale? Esta reductora de presión, de tal manera que te mantendría siempre la presión en un determinado valor, porque cuando supera, abre, ¿vale? Cuando supera, abre. Bueno, los temporizadores que ya los vimos, ¿vale? Otro de los métodos que teníamos para anular señales y en general para temporizar. Como anulador de señal lo tendría si está abierto en reposo, ¿vale? Este no sería el caso, sino que sería este de aquí. Este sería el anulador de señal. Deja pasar el aire y cuando pasa el tiempo, cierra. Quiero recordar que el funcionamiento era que el aire lo meto, el aire que entra en el pilotaje, me empieza a llenar aquí el depósito y cuando se supera la presión, da la señal neumática para que se mueva y en este caso pase el aire. Sería una señal temporizada. Y bueno, la otra lo mismo, pero con el funcionamiento al revés. Bueno, convertidores neumáticos. Cuando necesito pues fuerzas mayores de lo que me da la neumática, ¿no? Podría recurrir a ellos, ¿vale? También me sirven como limitador del movimiento, no sé si está por aquí, para ralentizar el movimiento de cilindros. Bueno, no venía en esta parte, igual viene más adelante. Si yo monto un cilindro hidráulico en circuito cerrado, en paralelo con un circuito neumático que se muevan solidariamente y el émbolo va perforado por dentro, debido a la viscosidad del aceite, el movimiento del cilindro hidráulico va a ir como retardado. Va a poder moverse porque el aceite va a poder pasar internamente de un lado a otro, pero a una determinada velocidad que no voy a poder superar. De esa manera amortiguo y hago la velocidad constante, tanto en un movimiento como en otro, del cilindro neumático, para conseguir, por ejemplo, pues suavidad, ¿no?, en el funcionamiento. Va a hacer también o va a ayudar a que cueste menos vencerse. Si tiene que vencerse, va a vencer porque el cilindro hidráulico se va a poder mover, pero va a tener un aguante un poco mayor. Bueno, estos los solenoeumáticos tranquilos, que no los voy a preguntar, ni los multiplicadores de presión. Dentro de los detectores, estas las vimos, que eran las de ruleta. Bueno, con diferentes soluciones. Y luego dentro de lo que es electroneumática, tengo los inductivos, que estos los tenemos por el taller, en alguna de las maquetas los tiene. Aquí lo que tiene es un detector inductivo que se pone en la camisa del cilindro, ¿vale? El cilindro dentro tiene un pequeño imán en el émbolo que me produce la detección del inductivo cuando pasa a la misma altura. Este está muy bien porque yo puedo poner en la camisa del cilindro un montón de ellos. Si me caben mecánicamente, suelen ser estrechitos para que quepan un montón de ellos. Con lo cual, puedo ir detectando diferentes longitudes de extensión del cilindro de manera independiente. Vale, normalmente tienen un piloto luminoso, pues que se va a encender también cuando detecten y demás. Vale. Los que tenemos aquí van a 24 voltios. Estos no sé si los hay a 230, creo que no. Creo que este material suele ir todo a 24. Cuando en el FluidSync quitamos lo de detección la casilla para que no me aparezca esa U que pone en el símbolo en el medio, es esto precisamente. Poner un cilindro que no tenga imán en el interior para poder utilizar inductivos. Tendría que tener un cilindro para poder usarlos que tenga ese imán en el interior que me permita detección, si no, no me va a funcionar.
Bueno, dentro de la parte eléctrica, pues esto es nada porque son los mismos que vimos en primero en el módulo de CIDA, ¿no? De CID. Detectores inductivos, capacitivos por proximidad. Estos son completamente eléctricos, los que ya conocéis. Esto recordar que los tengo a 2 hilos y a 3 hilos, son los más habituales, ¿vale? Y hoy es muy típico disponer de ellos para cualquier tensión. Te valen para 24 en continua, 24 en alterna y cualquier tensión en continua en alterna hasta 250 voltios o por ahí. Con lo cual, uno, eliges por el diámetro un poco y según el diámetro vas a tener más o menos distancia de detección, y la tensión es accesorio porque te van a valer para todas. No todas, pero hoy en día casi todas las marcas tienen la versión de todas las tensiones, que es la más cómoda de utilizar. Las células fotoeléctricas también las vimos en primero en electricidad, ¿vale? Vamos a ver esto que lo hay en neumática también, que es lo interesante. Los presostatos, basados en un funcionamiento de membrana. Entonces me servirían, creo que también los comentábamos en el módulo de primero, para detectar una determinada presión, ¿no? El método es una membrana que tiene un muelle antagonista. Cuando le meto presión y supero la fuerza del muelle, la membrana se vence y me acciona un contacto, ¿no? Normalmente me cierra, me abre un contacto, uno conmutado, lo que sea. En este caso es uno conmutado. Y dejaría pasar la corriente por el contacto. Bueno, y estos ya son neumáticos. Estos vienen a ser la solución neumática a los detectores de proximidad. Si estoy en una instalación neumática pura, es una manera que tengo de detectar la proximidad de una pieza. Por ejemplo, en el primero, ¿vale? En el captador. Lo que hago es meter aire por uno. ¿Qué pasa si yo tengo la pieza muy alejada? El aire entra por uno y sale por la parte superior. No da absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo esta pieza que pone pieza móvil la junto con la otra pieza? El aire no va a poder salir por aquí. Va a pegar la pieza aquí, esta vía de salida está tapada y el aire sale por 2. Si en 2 pongo cualquier válvula que con ese aire se accione, un accionamiento neumático, automáticamente tengo la detección. ¿Vale? Es de lo que se trata esta válvula de aquí. La manera neumática de detectar. Una válvula con 3 orificios, el aire entra por uno. Si no tapo ningún orificio, el aire sale por la parte de arriba. Si tapo el orificio de arriba, el aire sale por el otro. Luego, el captador de bola, este sería mecánico, ¿vale? Este sería una válvula que está dejando pasar y cuando la pieza toca aquí, sería como un final de carrera al final, ¿vale? De tipo neumático. Es parecido a la válvula de rodillo, pero en este caso la solución mecánica para producir el movimiento interior es distinta, pero viene a ser lo mismo. ¿El mismo símbolo? Sí. Bueno, en este... yo en este utilizaría el mismo símbolo que la de... No, a ver, espera, no. Este es más sencillo. Yo aquí dibujaría una válvula de bloqueo. A ver si me deja dibujar porque esto no está hoy muy colaborador. Yo esta la dibujaría algo así. Y aquí pondrías... algo así. Para mí es más o menos eso, cómo funciona. Es una válvula de bloqueo que te deja pasar aire y cuando mecánicamente aprietas en el otro lado te cierra. Y además el retorno es por muelle porque el muelle nos lo dibuja aquí internamente, ¿no? Esos círculos que hay a ambos lados es el muelle en corte. Sigue cerrada, sí. Tal como está dibujado aquí, mientras la pieza esté pasando por encima, está cerrada. Luego los captadores. Este es como una variante de este de aquí. En estos ya no necesito que haya contacto, ¿vale? En este es por proximidad directamente.
Cada uno tiene su distancia de captación también, igual que uno de los de tipo eléctrico. En este caso es muy parecido al principio. El aire, si la pieza está suficientemente separada, entra por uno. Esta vía que está como uno tenéis que imaginar que es un cilindro alrededor de la pieza, ¿eh? No está completamente cerrado el cilindro, pero es una cavidad de forma cilíndrica, que si la veo desde arriba, vería un círculo en la salida. Si la pieza está lejos, el aire sale hacia arriba sin problema. ¿Qué pasa cuando aproximo la pieza? Que el aire empieza a rebotar en la pieza de arriba y se mete por la vía del medio, por la vía 3. Y por ahí es por donde me va a dar la señal. ¿Vale? Y el símbolo estaría aquí. Me dibuja la parte exterior con la flecha, la salida del aire que sería el 2 y cuando deja de salir el aire por 2 se mete hacia 3, ¿no? Sirve para detectar proximidad de piezas. Lo tengo también como si fuese una barrera con menores distancias que las células eléctricas, ¿no? Las fotoeléctricas, pero principio muy parecido. En este caso con un emisor y un receptor. Saco un chorro de aire a presión y tengo un captador de ese chorro de aire a presión. Si... A ver cómo va esto. Vale, meto presión por las dos. Si le estoy metiendo presión de aire por el otro lado, el aire sale por X, ¿no? Si le dejo de meter presión de aire porque interrumpo el haz, deja de salir presión de aire por X. Sería el resultado en el receptor del tener un chorro de aire opuesto o no, que sale el aire por X o no sale el aire por X. Tenéis aquí, de hecho, el otro estado de funcionamiento. El símbolo es ligeramente parecido al otro, ¿vale? No os lo dibuja en forma cónica aquí inclinado la parte del 1, en este caso la P, sino que os lo dibujan recto. Y el emisor, simplemente el rectángulo con la flecha pasando. Bueno, y respecto a válvulas era lo último que me quedaba por daros. Me queda dar una cosa de electroneumática que comentaros, ¿vale? A ver si lo puedo comentar de una manera muy rápida. O rápida, mejor dicho. Hay una manera de construir los circuitos como el de la práctica que teníamos para hoy. Sí, que se basa en el tema de las memorias en cascada y de las memorias paso a paso. Os puede quizás ayudar, por eso quería comentarlo. Bueno, esto es lo que explicamos el otro día de electroneumática. Bueno, lo vemos con un circuito eléctrico y luego, bueno, con el logo sería más o menos lo mismo. Yo sí tengo que hacer, por ejemplo, esta secuencia. Espera, vamos a hacerlo de otra manera. No me deja. A más. B más. B menos. C más. A menos y me quedaría el B, ¿no? B menos. Vale. Cuando hacíamos memorias en cascada, lo que hacíamos era dividir algo así, ¿no? Cuando se repetía la letra, hacíamos una división. Y lo que hacíamos era que este lo llamamos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Bueno, podemos hacer un circuito de mando ahora eléctrico. Estamos en electroneumática. Que aquí lo que haga es activar un relé K1A. Aquí activo un relé K2A. Y aquí un relé K3A en este grupo.
¿Vale? Pensar en un circuito de mando donde tenga los 3 relés. Para activar esos 3 relés hago el mismo principio que utilizaba en las memorias en cascada y paso a paso. ¿Qué señal es la que me activa? El relé 2. El relé 2 me lo activa el B1, ¿no? Que lo tendría por aquí. ¿Qué es lo que me activa el relé 3? El A0, ¿no? Que lo tendría por aquí. ¿Qué es lo que me activa el primero? El primero sería un pulsador, un S1, por ejemplo. ¿Vale? Junto con el C0, ¿no? En este caso con una condición AND. Bueno, pues construyo este circuito de mando eléctrico, ¿no? Pondría el primer relé, orden de marcha del primer relé, C0 en serie con S1. Señal de paro del primer relé. Un contacto del segundo relé cerrado, ¿vale? Señal de mando del segundo relé, B1. Señal de paro del segundo relé, que entre en marcha el tercer relé. Señal de marcha del tercer relé, el A0, ¿no? Y señal de paro del tercer relé, el C0. Eso en un circuito de mando de marcha, paro, realimentación. Ya tengo los 3 relés funcionando igual que una memoria en cascada neumática, una memoria paso a paso. Para activar las válvulas, ¿qué hago? Pues nada, cuando está exactamente igual lo mismo que hacíamos en neumática. La primera señal de cada grupo va directa, esa primera electroválvula va directa con un contacto del relé. Las señales que están en medio, un contacto del relé y lo hago pasar por la señal correspondiente. Para que salga el cilindro B sería la 1. Para que salga, por ejemplo, el cilindro C sería el B0. Junto en el caso del segundo grupo con el contacto del segundo relé. Voy a ver si tengo alguno hecho por aquí. Y para que veáis un poco la idea, que alguno tengo seguro. Vamos a abrir este. Bueno, si no me lo quiere abrir. Este, por ejemplo, de aquí. Bueno, lo que me presenta es una máquina que hace una determinada secuencia. No es una máquina que va agarrando una cinta y le va haciendo cortes, la va cortando a distancias regulares. Tiene 2 cilindros. Uno que sujeta la pieza
y otro que hace que se mueva, ¿no? Y luego, bueno, aquí no está contemplado, pero tendría otro accionamiento que es el que corta. Están solo el de sujeción y el de avance de la cinta, me parece. Que son esos dos de ahí. La secuencia que hace la máquina, A menos B menos, A más B más. En este caso es una secuencia donde los cilindros salen y luego van volviendo. Para hacer un mando eléctrico basado en ese método, tengo dos grupos, ¿no? Que serían la división aquí en medio, A menos B menos primer relé, A más B más el segundo relé. Señal de marcha, que el cilindro B esté extendido, porque el movimiento va al revés, sale, la posición inicial es con el cilindro fuera. Y pulsar marcha. Cuando doy esos dos, activo el relé. Tengo una realimentación para que el relé siga saliendo. Mirar las válvulas de la derecha. El primer movimiento, el A más, que es la válvula Y1, directamente con el relé, la primera señal del grupo. La vuelta que es Y2, la vuelta de A, la tengo como primera señal del segundo grupo, también directamente con el relé del segundo grupo. Los otros movimientos, el B menos y el B más. Bueno, el B menos, que sería el Y3, es con el grupo 1 cuando tengo la señal de la 0, cuando el 0 volvió. ¿Vale? Las señales intermedias en el cascada lo hacía con la señal del grupo y la señal del captador. Aquí lo mismo, la señal del relé más la del captador. Y para el segundo grupo, la otra señal que me queda, lo mismo. ¿Vale? Que sería para la salida nuevamente del cilindro B, que lo tenéis aquí. El funcionamiento, espero que esté bien hecho y funcione. Si yo le doy aquí, primer grupo, ahí entra el segundo grupo con sus dos movimientos y quedan extendidos. Aquí, a diferencia del cascada y el paso a paso, no tengo que dejar ningún relé encendido. No necesito presión en un grupo porque estamos en un mando eléctrico. ¿Vale? Esto lo puedo traducir exactamente igual a la programación del logo. Cada relé será una marca de las del logo, M1, M2, condiciones de activación y condiciones de desactivación. Y luego para las salidas del logo, si tengo como este caso pilotadas por los dos lados, cada una de esas memorias para el primer movimiento del grupo va directo a la salida. Conectaría el M1, por ejemplo, con la Q1. Si tiene que pasar a través de un captador, pues pongo una puerta ANZ y pongo que esté activado el relé, en este caso la marca correspondiente, y le da el captador. Es trasladar este circuito a bloques de logo, ¿no? De programación. Es una manera de hacer práctica como esa última que tenemos que hacer de manera más sistemática. Se puede hacer también sin hacer eso, ¿no? Puedo pensar en, bueno, cuándo activo uno, cuándo activo el otro. Los aquí no tenemos térmicos, pues no tenemos en este caso fuerza eléctrica. El térmico. Esas son las electroválvulas. Ah, no, estos son las referencias cruzadas, para decirte en qué columna tienes el contacto. Claro, te dibuja cuáles son cerrados y cuáles son abiertos. En este caso, el relé A tiene 4 contactos abiertos y el relé B tiene 1 cerrado y 3 abiertos. Te dice la columna del esquema donde lo tienes instalado. Bueno, con esto acabamos. Electroneumática entra también. Prometo no ponerlo muy complicado. Van a ser 2 ejercicios para que os dé tiempo a hacer en el tiempo que tengamos en el FluidSync. Podéis preparar los esquemas y tenerlos hechos y guardarlos en vuestro Drive y recuperar los esquemas que hemos ido viendo, que veis por los apuntes. Podéis hacerlos y tenerlos ahí guardados. Lo abro, le doy el nombre que le tenga que dar al archivo, lo guardo con el nombre nuevo y a partir de ahí modifico para hacer lo que me pide el examen. Siempre y cuando el esquema sea vuestro, se puede hacer. Pero cada uno que trabaje con sus propios esquemas, con su propio material. ¿El qué?
Sí. Que puse otros años era más sencillo, era parecido a este. Mira. Esperar un momentín, que ahora acabo. Un año puse uno muy parecido a este de aquí. Que luego en la neumática tenías que poner una válvula de escape rápido y la reguladora. Pero era básicamente eso. Otro año puse uno con un temporizador. Si quiero hacer que vuelva por tiempo, ¿qué tengo que poner aquí? Un temporizador con un contacto del final de carrera de la posición extendido, y el contacto del temporizador es el que me actúa sobre la electroválvula para que vuelva, por ejemplo. Estos que hemos visto y que están en los vídeos los hacéis en el FluidSim para practicar en casa, los guardáis en el drive y el día del examen, si hay alguno que se parece, lo repescáis y a partir de ahí operáis. Igual que el de cascada y las memorias paso a paso, yo esos me los prepararía en el FluidSim, porque si cae uno, ya tengo parte hecha, ya sé cómo conectar las memorias en cascada. ¿Qué? No, estoy hablando de los esquemas. Vale. Los que nos diste, ¿no? Sí, de los que hemos trabajado. Pero método paso a paso y cascada todavía... ¿Podrías explicarlo? No sé, ya lo expliqué, sí, ya está. Pero...